Habemus Papa. Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Un saludo, su santidad, para el pueblo de Chile. Mi bendición. Hay diálogo. En el cielo ahí. Padre Jorge, 10 segundos. Padre Jorge. Padre, ¿va a ir a Chile? Hola, padre. Jorge Mario Bergoglio es un papa completamente distinto de cualquier otro. Cercano a los pobres, capaz en su minuto de desafiar el poder político de los Kirchner en Argentina, enemigo declarado de la pompa y los lujos del Vaticano, hincha fanático de San Lorenzo de Almagro y que tiene además un gran sentido del humor. Capaz de pronunciar un discurso memorable en la Cumbre de la Juventud de Río de Janeiro y luego permitir que ese discurso papal, ese mensaje pontificio, fuera transformado en yogo bendito, una pieza publicitaria para apoyar a la selección argentina de fútbol. El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Pensé en 3 imágenes. 3. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en el río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. O Papa está con vosotros. Martín Mercado, este publicista argentino de 45 años, fue el creador de la ingeniosa e irreverente pieza publicitaria. Una idea que surgió mientras él y su equipo escuchaban el discurso del Papa. Hoy los llama. ¿A qué jugué? Y uno dice, mira, parece que está hablando de fútbol, porque además el Papa usa mucha metáfora futbolera, además del doble sentido que le podamos haber encontrado nosotros. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos una pica con los brasileros y dijimos, bueno, vamos a usar esto para decirles, no les estaba hablando a ustedes, estaba hablando de nosotros. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Y bueno, ahí empezamos a desgravar el discurso y a ligarlo a imágenes futboleras, ¿no? Pero lío. Sean protagonistas. Lo más curioso fue que el video llegó a manos del Papa, quien le dio su bendición e incluso programó un encuentro con los realizadores de Yogo Bendito. O Papa está con vosotros. Se lo mostró a alguien muy cercano a él, diciéndole, mirá esta blasfemia. Y él dijo, no, pero esto no es ninguna blasfemia, está buenísimo esto. Dijo, además, me gustaría conocer a los que lo hicieron. Bueno, terminamos todo en el Vaticano. Está buenísimo. Nunca pierdan el sentido del humor. Desde muy pequeño, el niño Jorge Mario Bergoglio fue un apasionado del fútbol. Así lo recuerda Ernesto Laj, amigo de la infancia en el barrio Flores de Buenos Aires. En esta plaza, quien hoy es Papa, el niño Jorge Mario Bergoglio,
junto con algunos compañeros de escuela y barrio, se juntaban acá y armaban picaditos de fútbol, jugando. A él le gustaba mucho. Es más, hasta tenía su corazoncito por un club que se llama San Lorenzo de Almagro. Hijo del matrimonio formado por el trabajador ferroviario Mario Bergoglio y la dueña de casa Regina Sivori, el actual papa era un niño más en el barrio de Flores. A los 12 años, su corazón palpitó fuerte por Amalia Damonte, una vecina de su misma edad que vivía en el sector. Fue un romance de adolescencia que duró varios meses. Hoy, Amalia recuerda una carta que le envió el pequeño Jorge Mario, en la cual soñaba con un futuro en común. Mandó esa cartita que me encontró mi mamá, la rompió. Mirá, esta casita que ves acá es la que te voy a comprar para cuando nos casemos. Yo cuando lo vi acá le dije, andate, por favor, desaparece porque me dieron una paliza. ¿Y tuvo una duración eso, algunos meses? No, duró más que unos meses, no sé exactamente el tiempo. Él mismo lo reconoce en el libro del jesuita. Nuestro libro lo dice él, que tuvo una novia, sí. Recuerdo mi infancia, somos 5 nosotros. Esta es parte de una entrevista concedida por el entonces cardenal Bergoglio a la radio La 96 de Buenos Aires, donde recuerda importantes hitos de su infancia. Claro, mamá no daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Me marcó mucho lo de la fe, ¿no? Sergio Rubín es el biógrafo oficial del Papa. En su libro El Jesuita, recuerda el momento exacto en que Jorge Mario Bergoglio sintió el verdadero llamado de la fe. En un día de la primavera se iba a encontrar con sus amigos, incluso con una noviecita que él tenía, para ir a celebrar el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, que se pasa por su parroquia, ¿no? por San José de Flores, y siente ganas de confesarse. Y veo que venía un cura caminando. Y ahí yo no sé qué me pasó. Sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, No dudé. No dice nada a nadie. A su tiempo corta con su novia, le va avisando a la familia. La que menos le gusta es a la madre. No le gusta. Al padre le parece bastante bien y a la abuela, por supuesto, a la abuela Rosa le encanta. Después seguí la escuela y todo, pero ya orientado hacia ahí. Terminé el colegio industrial, trabajé de químico y después entré al seminario. Pero, o sea, como que me agarró ese 21 de septiembre con una gran misericordia, Jesús, ¿no? Desde el primer momento, el nuevo Papa sorprendió a todo el mundo, partiendo por detalles que pueden parecer pequeños, pero que están cargados de simbolismo, como por ejemplo, rechazar los tradicionales y costosos zapatos rojos que marcan la tradición papal. Francisco optó por sus antiguos y toscos zapatos negros, que en un día tan importante lucían arrugados y con las suelas desgastadas. Prometió una iglesia pobre para los pobres y quiso dar el ejemplo. Ese mismo día de su elección, rechazó la moseta de terciopelo rojo al salir al balcón de la Basílica de San Pedro. Tampoco se colgó al cuello la cruz pectoral de oro pontificia y prefirió usar su crucifijo de siempre. Y
Igualmente, optó por irse a vivir a la modesta residencia de Santa Marta y no al lujoso departamento pontificio donde han residido todos los papas desde Pío X. Él no vive en las estancias que estaban pensadas para el Papa y se fue a un cuarto que mide 3x4 en un hotel que se preparó para los que visitan. Es decir, Santa Marta es un hotel que se armó para obispos y sacerdotes que visitan el Vaticano. Él fue a vivir al hotel, como para decir, yo no quiero vivir en un museo. El Papa es uno más que está en otro cuarto. Cuando nosotros nos fuimos, el día que tuvimos que dejar el hotel, en el ascensor bajaba el Papa Francisco, ¿no? Y le dijimos, padre, baje usted y después bajamos nosotros. No, vengan. Entonces metimos todas las valijas, una valija le pegaba en la cara. Cuando llegamos a planta baja, los de seguridad no podían creer que el Papa estaba detrás de toda la valija y que nos ayudó a llevar las valijas al auto. Por eso él logra eso, que si bien no sale a la calle porque sería un problema de seguridad, permite que mucha gente pueda acercarse a él. La periodista argentina Alicia Barrios ha cubierto las actividades de Jorge Bergoglio desde que era cardenal. Incluso conversó con él pocos días después de su elección y le relató un hecho que le parecía chocante. Cuando fue el cónclave a mí me impresionó porque en el Vaticano está el convento de la Madre Teresa. Y yo vi una cola interminable de gente que iba a buscar comida, de pobres, y con el frío que hacía se bañaban la cara en la fuente. Y yo dije, este es el Vaticano, es una vergüenza. Porque estaba lleno entrando por una puerta cardenales ricos, millonarios en limusín, y esa cola de gente esperando para comer. Y se lo conté, se quedó muy impresionado, él ya era papa, y a los pocos días los invitó a todos a comer al Vaticano, a los jardines. Es él hace eso. El Papa Francisco ha mantenido una estrecha relación con los fieles. Es común verlo durante largas horas saludando a gente de varios países que concurren hasta la Plaza de San Pedro. El día 6 de noviembre de 2013, una imagen dio la vuelta al mundo. Durante una de las audiencias, el Papa besó a Vinicio Riva, un hombre con su rostro desfigurado por la neurofibromatosis. Una escena que fue comparada con el beso de San Francisco de Asís a un leproso. Pero en un grado mucho más leve. No soy contagioso, pero él no sabía, declaró un emocionado Vinicio Riva. Che avevo sentivo quando che Francesco mi abbracciava, quasi un brivido, un calore forte. Cuando me abrazó me estremecí, sentí una gran calidez. Sí, me siento più in forza, come dire. Me siento más fuerte y más feliz. Siento que puedo avanzar porque el Señor me está protegiendo. Que el Señor te proteja. También causó mucho impacto el encuentro de Francisco con Oreste Tornani, un italiano con su rostro mutilado por un balazo. Viajamos desde Roma hasta las montañas cercanas a Florencia para encontrarnos con este hombre de 61 años, quien no puede trabajar producto de sus heridas y que vive aislado en un convento de monjas. Papa Francesco te abrazó, un abrazo. Sí, abrazó. ¿Qué sentiste? Molto forte l'abbraccio, perché vedeva in me del sentimento, dell'affetto che magari capiva come vai in questa situazione. El Papa Francisco también ha sido esquivo con la seguridad, provocando muchas veces el nerviosismo de sus escoltas. En sus paseos en medio de la multitud en la Plaza San Pedro, cambió el Papa móvil blindado por un jeep descubierto. Pero tal vez lo más complicado se vivió durante su desplazamiento por las calles de Río de Janeiro durante la Cumbre de la Juventud, cuando sus guardias se vieron desbordados
desbordados por los fieles. Uno puede ser pastor de 3 maneras y a veces tiene que usar las 3 maneras. O el pastor que va adelante marcando el camino, o el pastor que va a los costados cuidando que no se desmadre la cosa, que siga más o menos todos juntos, o el pastor que va detrás siguiendo el camino que las ovejas van marcando con su olfato. El 23 de junio de este año, la comitiva papal regresaba por tierra desde la ciudad de Cassano hacia Roma. La imagen de una joven enferma a la orilla del camino hizo que el Papa ordenara sorpresivamente detener el vehículo. Yo creo que lo que a él lo va a marcar es su cercanía, es que es un papa al que es accesible llegar, esto de poder hablar con él, ir a la plaza y cruzarlo. Él lo que nos está diciendo es, yo no soy el papa, yo soy el obispo de Roma, soy el pastor, soy quien camina con ustedes, ¿no? Para él la foto del pastor es el que va adelante mostrando el camino a las ovejas. Incluso hasta sus homilías son cortas, duran 7 minutos y si le parece muy largo dice, no, esto, bueno, después les van a repartir las fotocopias. Yo les hago un resumen. Con un estilo totalmente... Entonces creo que eso es lo que marca, ¿no? Un papa que llega a la gente. Pero la cercanía de Francisco con los fieles, y especialmente con los más pobres, es parte de su estilo de toda la vida. En su época de sacerdote y luego como obispo y cardenal, era conocido como el cura villero por su costumbre de visitar las llamadas villas miserias de Buenos Aires. Allí, Bergoglio se sentía a sus anchas. El trato de él es simple, es muy austero, es una persona que la gente de la villa le caía muy bien, que verlo bajar del colectivo, ¿no? No era un obispo que se sentía un príncipe de la iglesia, ¿no? Sino más bien era un tipo sencillo, muy llano. Su modo de vivir, simple, le llegaba a la gente. Creo que le llegaba más que las palabras que le pudiera decir. Y también en la presencia, porque que la gente viera tantas veces seguido un obispo en la Villa 21 era algo nuevo. Para nosotros, para mí especialmente, era una persona común y corriente porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Entonces era nuestro cura, uno más de los curas del barrio. Esta capilla se llama del Señor del Milagro y de la Virgen del Milagro. Con 52 años y de aspecto hippie y desgarbado, el padre Di Paola se convirtió en el brazo derecho del cura Bergoglio en las villas miserias. Sí, hay una coherencia muy grande entre Bergoglio y Francisco, ¿no? por así decirlo, porque lo que nosotros pudimos vivir como curas en Buenos Aires fue su compromiso muy serio y muy profundo con los pobres. Señor, que ha mirado a los ojos. Esto cuando él dice que era una iglesia pobre para los pobres, él lo vive en Buenos Aires. Él, por ejemplo, vive con austeridad en un cuarto, vive con austeridad cuando viaja, vive con austeridad en todo y acompaña con su presencia, con todo. ¿Cómo se llama? Susana se llama. ¿Cuándo lo bautizás? Ahora. No te olvides, sí, así es. Dios te lo bendice y te lo cuida.
Bendición, Que Padre. Dios las bendiga. Gracias, Padre. Y no le saquen el cuero a las veces. No. Cuando lo eligieron papa, la gente fue a la Plaza de Mayo con las fotos, en donde estaba él, y Bergoglio y ellos, ¿no? Y por eso lo bautizaron el Papa Villero, ¿no? Sobresalté en la cama, me puse a llorar como una Magdalena. Mucho escalofrío, ay, qué buena emoción, fue una alegría porque al saber que se me cruzó por lo primero, me lavó los pies a mí, Bergoglio, le digo yo, y ahora es Papa, le digo yo. Como decían los jóvenes acá de la parroquia y también la gente que lo conoció, bueno, somos amigos del Papa, ¿no? En síntesis. Y de repente escuché, doña Luisa, me dijo ella. ¿Qué? Ay, nuestro obispo Jorge salió. Es Papa, el Papa, me dijo. Es la campanada, tenemos todo, de todo. Empezaste a tocar las campanas de la capilla. Sí, por esto ya ganas de llorar, de cantar, de reírme, de todo un poco. Yo le digo, ¿por qué venís a la villa? Son esas preguntas que yo siempre le hago. ¿Para qué venís a la villa? ¿Por qué venís a la villa? Y él decía que le gusta tener a los pobres cerca, porque los pobres le ofrece el corazón. Soy Gustavo Vera, soy titular de una ONG que se llama La Alameda, que lucha contra la trata, el trabajo esclavo y a favor de las víctimas. Enfrentado a los duros desafíos de combatir la trata de personas y el trabajo de esclavos, Gustavo Vera buscó aliados y encontró uno muy importante, el entonces cardenal Bergoglio. Estábamos teniendo cada vez más atentados, temíamos por la vida de las propias personas que denunciaban junto con nosotros estos temas. A la altura que estábamos necesitábamos algún nivel de protección. Bueno, y él dijo que estaba dispuesto a empezar a recorrer un camino con nosotros, así que rápidamente organizó una misa. La primera misa fue el 1 de julio del 2008, en la parroquia de los Migrantes. Fue ante 1 millar de cartoneros y costureros. Colaborando con la ONG La Alameda, el cardenal Bergoglio conoció el caso de Nancy Miño, una mujer de la Policía Federal que denunció actos irregulares dentro de la institución. Quería que introduciéramos menores en 2 prostíbulos para fraguar un procedimiento ante el Ministerio en ese momento de Justicia y Seguridad. Debido a esto, a que yo no quise cometer delitos, sufrí obviamente una persecución laboral donde buscaban de que primero amedrentarme. Aún así, estando con custodia y viendo judicializado la denuncia por hechos de corrupción y amenaza, aún así llaman acá a la Alameda, atiende un integrante de la Fundación Alameda y le dicen: decirle a esa paraguaya que se deje de hacer denuncia a la federal porque la vamos a cagar a tiros. Ese mismo día, al culminar, recibimos un llamado del cardenal Bergoglio, que nos recibió en el arzobispado. Muchos en la Alameda consideran con razón que a Bergoglio le debe la vida de alguna manera, ¿no? Sergio Sánchez es el líder de los miles de cartoneros agrupados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos, quienes trabajan con la ONG La Alameda. Allí conoció al cardenal Bergoglio, con quien entabló una estrecha amistad. Él es un hombre que vos lo veías venir, bajaba de un colectivo, bajaba de un subte con su portafolio, su ropa. Nunca decías que era un arzobispo, no lo veías como un arzobispo. Ya hablaba de la inclusión, hablaba del mejora para los cartoneros, hablaba en que tenía que pelear, la gente tenía que estar un poco unida y pelear por sus derechos en el trabajo. El cartonero Sánchez nunca imaginó lo que estaba por venir luego de la elección de su amigo como nuevo papa. Lo bueno que después cuando él salió papa, que venía la asunción de él dijo: necesito que venga un cartonero. Cuando llego a Roma, todo bien, me reciben, me van a buscar allá, me alojan en un hotel. De ahí entro, el día de la Asunción, entro en el lugar de la familia. Y bueno, estábamos, donde estaba el trono, estábamos a 6 metros nosotros. La presidenta estaba como a 20 metros donde estaba yo. Y tú al frente ahí. Y yo a 6 metros de él. Bueno, llega el momento que entra él,
verdaderamente cuando viene me ve, porque yo estaba todo uniformado, era muy difícil no reconocerme, porque todo el mundo se preguntaba quién era ese con esa ropa. Yo imagínate con ropa toda brillosa. ¿Viste con el uniforme de cartonero? Sí. Con el uniforme de cartonero, la campera, todo. En la mitad del Vaticano. Sí. En la Asunción del Papa. Sí. Un montón de gente en su momento se preguntaban quién era, ¿no? Porque nadie sabía quién era. Bueno, cuando baja él, viendo a él, una sonrisa picaresca como diciendo, están acá, que no se podía creer. Bueno, pasó toda la misa, pasó todo lo que dijo. Entran todos los arzobispos, entra él, y los que siguen entrando somos nosotros. Entramos a un salón especial con él, donde me saluda, me abraza. Esto son por ahí un minuto, donde me dijo sigan así, sigan bien. Y después él se va, porque ese es el salón privado como de la familia, sí. Donde me sacan la foto, todo. Y después se va a un salón principal él, que es donde a través de todo un vallado que hay, saluda a todos los presidentes. No es que los presidentes estaban todos juntos con él. Había una distancia. Había una distancia. Pero con ustedes no la hubo. No, con nosotros no. Yo lo tuve al lado, me abrazó todo. Efectivamente, a esa ceremonia ocurrida una semana después de la elección del nuevo Papa, también asistió la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Días antes, la señora K había saludado en una audiencia privada al sumo pontífice. Fue una reunión grata, pero Cristina se notaba tensa. ¿Puedo tocar? Bueno, gracias. Muchas gracias. Nunca nadie me había besado, nunca papá me había besado. Tal vez en su mente rondaban las fuertes rencillas que ella y su marido, el fallecido presidente Kirchner, habían mantenido con el entonces cardenal Bergoglio. Cristina viajó en cuanto pudo a verlo al Papa, le llevó un mate y le dio el mate al Papa como si fuera de otro país, como si jamás hubiera visto un mate, pero una curiosidad, se lo llevó y le explicó cómo se tomaba mate, como si nunca hubiera tomado mate. Bergoglio era una persona que molestaba al poder incluso antes de que estuviera Cristina. Molestaba en la época de Néstor Kirchner, molestaba en la época de Duhalde, molestaba en la época de la Rúa. O sea, siempre fue molesto porque de alguna manera siempre trataba de mantener cierta independencia al poder de turno y reconocer aquellas cosas que habían hecho bien, pero también señalar lo que todavía faltaba y estaba mal, ¿no? Bueno, la relación entre el gobierno y Bergoglio no era buena. De hecho, no existía, no había relación, porque Bergoglio, cada vez que pedían audiencia para verla a Cristina Kirchner, era esa denegada, directamente no le hacía caso, no se veían, no podían encontrarse. Según algunos analistas políticos argentinos, la elección de Bergoglio como papa tomó completamente por sorpresa a la Casa Rosada y en particular a la presidenta. Creo que fue una muy mala noticia, digamos, que Bergoglio sea elegido papa, porque el gobierno ya estaba involucrado de lleno en una campaña para tratar de evitarlo. Hay que pensar que el 28 de diciembre del 2012 acá vino el cardenal Sandri. Sandri estaba alineado con Sodano, con Bertone, con las alas más conservadoras del Vaticano. Y fue recibido por Cristina en la Casa Rosada, Sandri. Sí, cuando Bergoglio hacía muchos años que no podía pisar la Casa Rosada porque todos los pedidos de audiencia que había formulado nunca se los habían contestado. Cuando sucede la elección de Bergoglio fue una sorpresa total. Lo primero que sucedió, más allá de esta alegría que compartía la gran mayoría de la gente, los medios afines al gobierno rápidamente empezaron a hurgar en la vida de Jorge Bergoglio, tratando de rescatar determinados episodios, a ver si había algún tipo de vinculación con la dictadura militar. Los derechos humanos, como dicen los obispos de Latinoamérica en el documento de Santo Domingo, se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que
se originan las grandes desigualdades. El cardenal Bergoglio había sido un fuerte crítico del gobierno argentino, en especial de sus políticas sociales. La propuesta es liberarnos de nuestra mediocridad, esa mediocridad que es el mejor narcótico para esclavizar a los pueblos. Algunas expresiones de Bergoglio en algunos Te Deum, donde hablaba todavía de los niveles de pobreza y precarización que había, de los niveles de exclusión que todavía había, de ciertos niveles de corrupción que ya empezaban a existir. Creo que eso molestó mucho al poder. La relación entre él y los Kirchner era muy tensa, tal como se aprecia en estas imágenes del Te Deum del año 2004. El Dios no es de alguien en particular, nuestro Dios, nuestro Señor es de todos. Pero cuidado, que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotana, porque el diablo penetra por todos lados. El 15 de julio de 2010 se aprobó en Argentina la ley del matrimonio homosexual, un gran triunfo para el gobierno de Cristina Fernández, que debió enfrentar la dura oposición de los sectores más conservadores. El principal crítico fue justamente el cardenal Bergoglio, quien desde siempre demonizó esta ley. Cuando se debate el matrimonio homosexual en el Congreso, el entonces cardenal Bergoglio, en unas cartas a las hermanas carmelitas, dijo que el casamiento entre personas del mismo sexo es la pretensión destructiva al plan de Dios. Además, precisó, y citamos, aquí también está la envidia del demonio por la que entró el pecado en el mundo. Y aludiendo a San José, la Virgen y al Niño Jesús, puntualizó textualmente, que ellos nos socorran, defiendan y acompañen en esta guerra de Dios. En principio estoy un poco sorprendida por el tenor, el tono y el contenido que ha tomado el discurso. La verdad que es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales, ¿no? Me parece, y sobre todo provenientes de aquellos que deberían instar a la paz, a la tolerancia, a la diversidad y al diálogo. Ya como papa, Jorge Bergoglio volvió a pronunciarse sobre el tema gay. La principal referencia la hizo el 29 de julio del 2013, a bordo del avión papal, cuando regresaba de la Cumbre de la Juventud en Río de Janeiro. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? En esa oportunidad, el Papa contestó más de 20 preguntas de los periodistas que cubrían el viaje. Sin agenda previa, habló de todos los temas, comenzando por la transparencia dentro del Vaticano. Credo che quando uno si trova con una persona così, deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone. Le caratteristiche dello io, sia banca, sia fondo di aiuto, sia qualsiasi cosa sia, transparencia y honestidad. Bergoglio ha sido un papa que ha desafiado las pesadas estructuras de la Iglesia. Además de referirse a la existencia de un lobby gay dentro del Vaticano, ha dicho que la corte del Vaticano es la lepra del papado. Los jefes de la Iglesia han sido a menudo narcisistas, adulados por sus cortesanos. También ha dicho que cuando se quiere una iglesia rica, la Iglesia envejece y pierde vitalidad. San Pedro, dijo, no tenía cuenta en el banco. Mi interpretación con que Bergoglio era una persona muy crítica de lo que estaba ocurriendo puertas adentro de la iglesia, en lo que tiene que ver con el lavado de dinero a través de grandes bancos, de grandes compañías, en New York, concretamente, y lo que tiene que ver con la pederastía, pedofilia y la falta de compromiso de la iglesia para con los más pobres y necesitados, ¿no? Estas duras expresiones del Papa Francisco han provocado una soterrada incomodidad en los sectores más tradicionalistas de la Iglesia. En la página web Mesa in Latino se puede leer expresiones como esta. A veces nos sorprendemos por ciertas praxis del Papa, como el rechazo a los símbolos visibles del pontificado y la preferencia de ni siquiera definirse como Papa. Se vislumbra el peligro de desacralizar y disminuir el papado como institución.
Vittorio Messori, un renombrado escritor católico, dijo: muchos en la iglesia están perplejos por un estilo populista, típico de un sudamericano que de joven sufrió la fascinación del carisma ideológico de Perón. La sola posibilidad de que fuera elegido papa generó mucha reacción adversa por parte de quienes defendían viejas prácticas en la iglesia y fuera de la iglesia por aquellos grandes bancos y capitales que después iban a estar involucrados en la investigación de lavado de dinero que hoy está llevando el Papa Francisco al interior de York. Como se ve, pese a su impronta y carisma, el Papa también está expuesto a las críticas. Ya las vivió como cardenal cuando se opuso al matrimonio gay y a toda forma de aborto. Sin embargo, los ataques más duros, Bergoglio los recibió cuando era superior de los jesuitas en Argentina. Era el año 1976. Argentina estaba bajo el yugo de la dictadura militar encabezada por Jorge Videla. Los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Yalix fueron detenidos por efectivos de la Marina. Los acusaban de activistas subversivos. En un principio, los religiosos estuvieron desaparecidos. Luego se conoció su paradero. En total, permanecieron 5 meses presos y fueron sometidos a permanentes torturas. La familia acusa al actual Papa de permanecer indiferente ante esa violación de los derechos humanos. En la época del secuestro de mi hermano Orlando, Bergoglio era el provincial de los jesuitas, que es la máxima autoridad de la Compañía de Jesús dentro del país. Así que él es el responsable de no haberlos protegido, él es el responsable de haber hecho malos informes para que ningún obispo los recibiera, y él es el responsable en consecuencia del secuestro. Nunca alzó su voz. Nunca alzó su voz públicamente para denunciar este secuestro, el de mi hermano y el de Francisco Yalix. Se lo acusaba de haber entregado a 2 jesuitas, concretamente 2 jesuitas que trabajaban en los asentamientos en Villa de Emergencia, que fueron secuestrados por la Marina, y se lo acusaba de no haber hecho nada por impedir que estos curas fueran secuestrados y después por lograr la liberación de estos curas. Años después, cuando ya era cardenal, Bergoglio fue citado a declarar como testigo en el proceso judicial por la detención de los 2 jesuitas. ¿Recuerda qué hizo usted luego de esa noticia? Sí, me reuní 2 veces con el comandante de la Marina en ese momento. ¿Recuerda quién era? Macera. ¿Recuerda qué información o qué respuesta le dio a su...? La primera me escuchó y me dijo que iba a averiguar, que no sabía. Yo dije, mire, estos padres no tienen nada que ver en nada raro, di testimonio de nada de eso y punto. Al cabo de un par de meses pedí una segunda entrevista, mientras hacía otro tipo de gestiones. Y ahí la entrevista fue muy fea, no llegó a los 10 minutos y yo le dije, bueno, mire, Macera, yo quiero que aparezcan. Me levanté y me fui. Lo cierto es que Bergoglio después presenta mucha prueba documental en la cual se demuestra que hizo todo lo que podía para sacar a estos sacerdotes del país, primero de las garras de la Marina, y se demuestra que efectivamente no había ningún tipo de colaboración con la dictadura, por el contrario, había colaborado a que muchas otras personas más se pudieran exiliar en el exterior. Un helicóptero los bajó en un campo, en un bañado, y ahí los deja. A la madrugada, cuando se les va el efecto de la anestesia,
ven que no tienen las manos atadas, se sacan la venda de los ojos, ven las estrellas, se dan cuenta que estaban libres. Y llegan hasta una parroquia también ahí en Flores. De allí lo primero que hace mi hermano es llamar a Bergoglio. De esta conversación de mi hermano con Bergoglio, después de casi 30 años, hay un testigo. Bergoglio atiende el teléfono y le dice, bueno, no te puedo ayudar. Y cuelga. Esta persona le pregunta quién era. Era Giorgio. ¿Y qué le pasa? Estaba secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Que no me joda más. Que no me joda más. Pese a que el hecho no le provocó ninguna consecuencia judicial, Bergoglio siguió cargando con el peso de un episodio confuso y doloroso que aún permanece en la retina de algunos argentinos. La época de las dictaduras en Argentina, ¿qué papel jugó el cardenal Bergoglio ahí? No lo tengo bien claro con respecto a lo que es él. Sé que se están haciendo investigaciones sobre muchos curas y cardenales y tal, porque bueno, se sabe de que no han ayudado mucho a lo que fue en la época de la dictadura, ¿no? Esperemos que desde el lugar de él se limpie y se arregle un poco lo que hizo la Iglesia Católica o lo que no hizo en su momento la Iglesia Católica con los desaparecidos, por ejemplo. Jorge Bergoglio está a punto de cumplir 1 año y 9 meses como papa. Pese a su carácter afable y a su cercanía con la gente, también ha vivido algunas polémicas. Por de pronto con el ala más conservadora de la Iglesia Católica y también con algunos sectores más rupturistas de la prensa argentina. Esta es una de las últimas portadas de la revista Barcelona, editada en Buenos Aires. Para muchos, con un tono simplemente burdo y grotesco, se caricaturiza la posición más abierta e inclusiva del Papa frente a los homosexuales. Esta publicación ha generado fuertes debates en Argentina. Yo lo que digo, con algunas cosas no se puede hacer humor. Poner la imagen del Papa, una foto del Papa, pintarle los labios y ponerle aritos al Papa. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué le faltó el respeto al Papa? No le falta el respeto al Papa. ¿No le faltó el respeto? No le falta el No, nosotros estamos... Pintándole los labios a una foto del Papa y poniéndole aritos, entre otras cosas, sin ir a las palabras, pero solamente en esto. No es intención faltar el respeto, sino parodiar los discursos homofóbicos dominantes. Cuando ¿Esto uno piensa en... ¿Esto le parece una parodia? Sí, claro. No. ¿Quién decide qué se puede publicar y qué no? ¿De qué depende? No, yo soy un amante de la libertad de prensa, pero creo que hay límites. ¿Usted haría humor con el Holocausto? Sí, lo hemos hecho. Lo hizo. Una aberración. Sí, por supuesto. ¿Usted haría humor con Mahoma? Sí, también lo hicimos. Muy bien, fantástico. O sea, ustedes son gente que le falta el respeto indefinidamente a todos. No, lo que pasa es que lo que usted evalúa como una falta de respeto, nosotros lo evaluamos como una parodia, sí, como es una revista que provoca, que quiere debatir. ¿Usted cree que estas cosas causan gracia? No tengo idea, no lo evalúo así, nosotros no hacemos chistes. Hasta donde supe hoy, yo le digo sinceramente, señora, yo hablé con usted en la radio y hasta donde supe, mis oyentes, ninguno se rió. En Argentina, la gran mayoría piensa que la revista Barcelona le faltó gravemente el respeto al Papa, más aún tratándose de un compatriota. En la calle, la gente le expresa cariño y admiración. Claro que me siento orgulloso de que el Papa Francisco sea argentino, porteño y del barrio de Flores, que no es poca cosa. Le gusta la paz a él, así que es un cura espectacular. Uno se da cuenta de que la gente está muy marcada por él. Es un hombre bueno, un hombre santo, un hombre íntegro, ha hecho grandes obras. Que es el Papa que nosotros necesitábamos acá en la Argentina. Y en todo el mundo, me parece, por la paz que trae en todo el mundo. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
Cuando era cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio entabló una relación de mucha cercanía con este vendedor de tickets de turismo que trabaja afuera de la catedral. ¿Qué tal es tu relación? Porque tú le dices Jorge. Claro, yo le digo Jorge porque somos conocidos como Jorge Bergoglio, y es una persona simple, con una visión práctica, una persona muy inteligente y bueno, sencilla como es el amor también de Dios. Pero lo más increíble ocurrió el 9 de abril del año pasado, cuando Luis Aumedes concurrió a una de las audiencias del Papa. Ese día, Luis era uno más en medio de la multitud que repletaba la Plaza San Pedro. No, Dios quiso que él me viera entre tanta gente y bueno, parara el papamóvil, y me hiciera subir a ese lugar y bueno, y charláramos una charla así entre amigos, porque él dice que bueno, como amigo también te le agradezco esta amistad que tenemos bajo esta visión del amor de Dios. Y bueno, nos saludamos, nos dijimos unas palabras, charlamos y... ¿Qué le dijiste, perdón? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas? Si estaba bien. Pero tú le dices, ¿su santidad cómo está o tú le dices? No, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y quién te responde? Sí, bien. ¿Cómo andas? Bien. Me preguntaba por la gente. Es un diálogo sencillo de personas que son amigas. ¿Pero te subiste al papamóvil? Sí, subí al papamóvil. ¿Él te invitó? Claro, me invitó, sí. Pero tú le dices, ¿su santidad cómo está o tú le dices? No, Jorge, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y quién te responde? Sí, bien. ¿Cómo andas? Bien. Me preguntaba por la gente. Yo creo que cuanto más argentino se nota que es cuando descontractura todo, ¿no? Cuando rompe las reglas, cuando él se baja del papamóvil o cuando sube un amigo al papamóvil, ¿viste? Eso es muy argentino, o sea. Y la verdad que la guardia lo mira como diciendo, ¿qué estás haciendo, viste? O sea... Es el 1 de septiembre de 2014. En el Estadio Olímpico de Roma se congregan grandes estrellas del fútbol mundial. Entre ellas, Diego Maradona, Carlos Valderrama, Andrea Pirlo y los chilenos Iván Zamorano y Jaime Pajarito Valdés. Todos asisten convocados por el Papa Francisco para disputar el llamado Partido por la Paz. Como una de las características del Papa Francisco que ha revolucionado la Iglesia Católica está su compromiso por aquellos que están en la periferia, en los márgenes de la sociedad. Y es por eso que ha logrado reunir a algunas de las estrellas más importantes del fútbol mundial en el Partido por la Paz. Y me alegra que estén reunidos para este partido que es tan simbólico. Es un partido donde se resalta la unión de los equipos, la unión de los que están participando como espectadores, el deseo de todos, que es la paz. El Papa no concurre al estadio, pero envía un emotivo mensaje al público y a los jugadores. Al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz. Le pido disculpas por hablarles en castellano, pero es el idioma de mi corazón. Y hoy les quiero hablar desde el corazón. Gracias por esto. Previo al partido, el Papa había recibido a los jugadores en el Salón Pablo VI del Vaticano. La mayoría asistió acompañado de sus familiares, lo que obligó al Papa a permanecer casi 2 horas de pie, saludando a todo el mundo. La ceremonia se desarrolló en un ambiente grato y distendido. Maradona, como siempre, fue primera figura. Invitado de lujo fue el Papa invitó a los futbolistas una vez más a ser modelos para los jóvenes, tanto dentro como fuera de los estadios. ¿Cómo te recibió el Papa? ¿Qué te dijo el Papa Francisco? Yo sé que es privado, pero ¿qué te dijo? No, me dijo que me estaba esperando. ¿Este es tu regreso a la fe, Diego? ¿Es tu vuelta a la fe? Yo dejé de creer en muchas cosas cuando se fue mi vieja al cielo. Diego, ¿cómo fue el hijo? Entonces, hoy quiero retomarlo junto a Francisquito, como le digo yo, cariñosamente y respetuosamente. Y hacer algo por los chicos. Nadie se atrevió
lo que se atreve este argentino. Feliz de participar en esto, ¿no? Hombre, muy contento. Sí. Muy feliz de estar acá y seguro toda la gente nos va a recordar. Que sea una convocatoria del Papa, ¿lo hace distinto, lo hace especial? ¿Qué sentido tiene para ti? Es un paso importante, claro que sí. Todo el mundo va a ver esto y nosotros como deportistas queremos dar un mensaje, poder una piedra que sí es posible conseguir la paz. Es un evento muy importante en el que se van a presentar jugadores también muy importantes para una obra muy bella. Es un evento importante que busca entregar una señal de paz para la humanidad. Participar en este partido por la paz convocado por el Papa, me imagino que para ti como referente de la selección chilena tiene un valor especial. Sí, por supuesto, es un orgullo y un honor muy grande poder estar acá. Mucha emoción y bueno, aprovechar con la familia de conocer al Papa, un Papa sudamericano, un Papa latino y de verdad estamos muy contentos y estamos felices de poder estar acá. Una de las facetas del Papa que más ha asombrado a todo el mundo es su cercanía con el fútbol y su pasión sin límites por San Lorenzo de Almagro. Memorable fue su gesto de burla a un par de hinchas de Boca Juniors que estaban en la Plaza San Pedro, luego que cayeran por 3-0 ante San Lorenzo. ¡De Argentina! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Boca! ¡Sí! ¿Qué va a ser? ¡San Lorenzo de los Milagros! ¡San Lorenzo de Almagro! El día 13 de agosto de 2014, San Lorenzo se proclamó por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América al derrotar por 1-0 en la final a Nacional de Paraguay. Fue una locura en las calles de Buenos Aires. Algunos dicen que esa noche la luz estuvo prendida hasta tarde en la habitación papal al interior del Vaticano. Por supuesto, el Papa no podía perderse la oportunidad de celebrar junto a sus ídolos. Saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la copa aquí. ¿Necesitan que hemos puesto la aureola? Son unos caraduras. Para la realización de este reportaje viajamos a Italia, donde realizamos numerosas entrevistas. El objetivo era estar lo más cerca posible del Papa. Lo logramos en la audiencia general realizada todos los miércoles en la Plaza de San Pedro. Papa, para el pueblo de Chile, un saludo, su santidad, para el pueblo de Chile. Y bendición. Para el pueblo de Chile, su santidad. Papa Francesco, Papa Francisco para Chile. Papa Francisco. Papa Francisco, estamos hablando. Personaje clave para nuestro trabajo fue la embajadora de Chile en el Vaticano, Mónica Jiménez de la Jara. Yo creo que es un hombre de una intuición humana muy grande. Yo creo que él realmente es capaz de ver el dolor de la otra persona donde nosotros no lo vemos. Y desde ahí, desde esa intuición, desde su corazón, él descubre, él mira. Y por eso que es capaz de bajarse de un papamóvil, es capaz de salirse del protocolo y se acerca a abrazar, se acerca a hacer la señal de la cruz, se acerca a besar a niños, a jóvenes. Otro momento que tuvimos para acercarnos al Papa fue en la recepción de los jugadores para el Partido por la Paz, realizado el 1 de septiembre pasado en el Salón Pablo VI del Vaticano. Padre Jorge. Tranquilo, por favor.
Padre Jorge, le puedo hacer una pregunta, Padre Jorge, una sola, muy pequeña. En Chile estamos discutiendo en cómo disminuir la desigualdad. Denos un mensaje que ilumine esa discusión pública en Chile, por favor. El amor, la inclusión, la educación. Adelante. Padre Jorge, Papa, estuvimos en Argentina. Estuvimos en su barrio. ¿Qué recuerdos tiene de su barrio? Oh, hermoso. Papá, ¿cómo elegido el equipo? ¿Cuál es el equipo del cielo ahí? El Papa Francisco es sin duda un personaje noticioso por sus declaraciones y personalidad. El 10 de agosto pasado realizó una llamada telefónica que dejó atónito a quien lo escuchaba al otro lado de la línea. Daniel, llamado así para proteger su identidad, le escribió al Papa contándole sobre los reiterados abusos sexuales que sufrió por parte de religiosos de la ciudad de Granada en España. En un gesto de humildad, Francisco le pidió perdón y le entregó su apoyo. Y lo que puedo confirmar, porque es un hecho público, es que esta mañana se ha procedido por parte de la policía a la detención y puesta a disposición judicial de 4 personas, 4 sacerdotes implicadas en ese caso. Como otra señal de cambio en la iglesia, destituyó a Daniel Rudolph, quien se desempeñaba como jefe de la Guardia Suiza desde hace 6 años. El hombre, acusado de malos tratos, no calzaba con el perfil del nuevo pontífice. El fin de semana pasado, el Papa Francisco dio una entrevista exclusiva con el diario La Nación de Argentina. En ella, una vez más, manifiesta su necesidad de reformular la Iglesia Católica y acercarla a los más pobres. Anuncia que va a terminar con las audiencias privadas para políticos argentinos. Sin embargo, para algunos lo más importante fue el anuncio de una próxima gira por 3 países de Latinoamérica a realizarse el próximo año. De esta manera, podría llegar a nuestro país el Papa Francisco, el Papa de los pobres.